One of my greatest prayers, Una de mis más grandes oraciones, nearly every day, todos los días, is that the Holy Spirit of God es que el Espíritu Santo de Dios so moves me, que me mueva, so moves you, te mueva a ti, so moves everyone in this church. que mueva a cada persona en esta iglesia. I pray every day Oro todos los días that the Holy Spirit of God que el Espíritu Santo de Dios so moves our town mueva nuestra ciudad, and our state nuestro estado, and our nation nuestra nación, and our world nuestro mundo, so that everyone para que todos will come to know Jesus Christ vengan a conocer a Jesucristo as their personal Lord and Savior. como su Salvador personal. Everyone. Todos, Everyone. todos. Is that possible? ¿Eso será posible? Is that possible? ¿Será posible? That everyone would know Jesus? Que todos conocieran a Jesús. It seems impossible. Parece imposible. It sounds impossible. Suena imposible. But if we trust the Lord, Pero si confiamos en and if the Dios Holy Spirit y moves, si el Espíritu Santo se mueve, it is not impossible. no es imposible. But it starts with you, Pero comienza contigo and it starts with y me, comienza conmigo and it starts with y prayer, comienza con and it oración starts with y revival, comienza con un and it avivamiento. starts with the Holy Spirit Comienza con el Espíritu Santo moving us. moviéndonos. In 1904, En 1904, a young ministerial student un joven ministerial named Evan Roberts llamado Evan Roberts felt that God was sending a message comenzó a sentir que Dios estaba mandando un mensaje, that he was going to pour out a mighty spirit of revival on his country. que él iba a derramar un espíritu poderoso de avivamiento en su país. His country was Wales, Su país de Gales, which is now a part of Great Britain. que hoy en día es parte de Gran Bretaña. And Roberts began attending revival meetings. Roberts comenzó a asistir a And reuniones de avivamiento. And during one meeting, Y durante una de esas juntas he was moved by the Spirit, fue movido por el Espíritu and he prayed, y oró, "Bend me, O Lord. clamó a Dios, doblégame, oh Señor, Bend me, O Lord." doblégame, Señor. And he did not want to have his arms to bend. No quería decir que doblara sus manos, He wasn't trying to get his body to bend. no quería decir que se doblegara su cuerpo. He was giving his heart Él estaba dando su corazón and his will y su voluntad and total surrender y una completa rendición to God. a Dios. He soon returned to his home church, Pronto regresó a su iglesia and he wanted to preach this message. y quería predicar este mensaje. Finally, his pastor agreed, Finalmente su pastor and he said, "You accedió can preach y le dijo, puedes predicar, after one of the regular prayer meetings." pero después de una de nuestras reuniones de oración. Only 17 people Solo 17 personas stayed for that revival meeting. se quedaron para esa junta de avivamiento. Most of them were teenagers La mayoría eran jóvenes and young adults. y jóvenes adultos. And he spoke that night Y habló esa noche for 2 hours. por 2 horas. And he preached this sermon. Y oró este sermón. 4 points. 4 puntos. Number 1, El número 1, confess all known sin to God. confiesa todo tu pecado a Dios. Deal with and get rid of any doubtful area of your life. Lidia y deshazte de toda área dudosa de tu vida. Be ready to obey the Holy Spirit instantly Debes estar listo para obedecer al Espíritu Santo instantáneamente and confess Christ publicly. y confiesa a Cristo públicamente. He prayed those 4 things Él oró esas 4 cosas for 2 hours. por 2 horas. When Roberts was finished speaking, Cuando él terminó de hablar, all 17 young people los 17 jóvenes were up at the altar estaban delante del altar, and they were praying and crying to God. estaban orando y clamando a Dios And they prayed till 2 a.m. y oraron hasta las 2 de la mañana. And that night Y esa noche the beginning of one of the greatest movements of God in all of history. Esa noche fue el comienzo de uno de los movimientos más grandes en la historia de Dios. By the end of the week, Al fin de la semana, 60 people were won to Christ. más de 60 personas fueron ganadas para Cristo. And over the course of the next year and a half, Y durante el curso del próximo año y medio, revival swept across that country. el avivamiento arrasó a través de ese país. And over time, Y a través del tiempo, over 1 million people más de 1 millón de personas gave their hearts to le Christ. entregaron su corazón a Cristo. What started in one man Lo que comenzó en un hombre and then 17 young y people después en 17 jóvenes was a revival that impacted a billion. fue un avivamiento que impactó 1 millón.
The revival was so great El avivamiento fue tan grande that the national culture changed. que la cultura nacional cambió. A lot of businesses went bankrupt. Muchos negocios se fueron a la bancarrota. Many of them were taverns Muchas de ellas eran tabernas and liquor stores. y licorerías. They went out of business. Se fueron a la bancarrota. Work at the coal mines El trabajo en las minas were brought to a near standstill casi se detuvo completamente because the mules who pulled the wagons porque las mulas que jalaban las carretas were so used to the workers estaban tan acostumbradas yelling and swearing a las malas palabras de los that trabajadores they didn't know what to do. que ya no sabían qué hacer. The police department El departamento de policía was dismissed for almost 18 months fue casi despedido por más o menos 18 meses due to a lack of crime. porque no había crimen. Amazing. Fue maravilloso. The revival eventually made its way across the Atlantic, El avivamiento eventualmente cruzó el Atlántico swept through parts of New York and New y Jersey. arrasó con Nueva York y Nueva Jersey. There was even a column in the daily New York Times Hasta en el periódico New York Times había una columna entitled Today's Converts, titulada Los conversos del día de hoy and it listed all the people who were being saved. y tenía los nombres de cada persona que había sido salva. In a day and age far distant from the world we now live in, En un día tan distante como el mundo en el que vivimos hoy, God began to move Dios comenzó a moverse and hearts were changed. y los corazones fueron cambiados. Now there's no question, Ahora, no hay ninguna pregunta times seem to have changed so much since que 1904. los tiempos parece que ya han cambiado tanto desde 1904. In fact, it seems that our world De hecho, parece que nuestro mundo is a much darker place. es un lugar más oscuro. It seems that revival is impossible. Parece que el avivamiento fuera imposible. It seems that people are so far from God. Parece que la gente está tan alejada de Dios. But there's a question that haunts my heart. Pero hay una pregunta que siempre está en mi corazón. What about God has changed from 1904 to today? ¿Qué es lo que ha cambiado acerca de Dios desde 1904 al día de hoy? What part of the power of Christ's resurrection has changed from then until now? ¿Qué parte del poder de Dios de la resurrección de Cristo ha cambiado desde entonces a ahora? What part of the work of the Holy Spirit has changed? ¿Qué parte del trabajo del Espíritu Santo ha cambiado? Do these questions make sense to you? ¿Le hace sentido estas preguntas a usted? Do they make sense? ¿Le hace sentido? If God could do something then Si Dios pudo hacer algo entonces, without television, sin televisión, without Facebook, sin Facebook, without Twitter, sin Twitter, without cell phones, sin los celulares, without instant travel, sin el viaje instantáneo, if God could save 1 million people back then, si Dios pudo salvar a 1 millón de personas entonces, why couldn't He do it now? ¿por qué Él no lo puede hacer hoy? The answer is He could do it now. La respuesta es que And Él I sí believe- puede hacerlo hoy. Y yo creo And I believe Yo that God creo. wants to do it right here, right now. que Dios lo quiere hacer ahora mismo, aquí en este lugar. God moves in extraordinary ways. Dios se mueve en maneras extraordinarias. He pours out His Spirit in fresh, dramatic ways. Él derrama su espíritu en maneras frescas y dramáticas. And these are called times of revival, Y estos son tiempos llamados or de times of avivamiento awakening, o tiempos de despertar or reformation. o reforma. And that's what we see today Y es lo que vemos hoy in the second chapter of Acts. en el segundo capítulo del libro de los Hechos. Find your Bibles. Encuentren su Biblia. I want you to turn to that. Quiero que abra su Biblia en Hechos. And last week we talked about La semana pasada hablamos how the church is driven by a mission, yes? de cómo la iglesia está dirigida por una misión. Did you talk about that last week? ¿Hablaron de eso la semana pasada? ¿Lo recuerdan? Yes? Today I want to talk about Hoy quiero hablarles how the church is spirit empowered. cómo la iglesia está empoderada por el Espíritu Santo. We're teaching through the book of Acts, Estamos enseñando a través del libro de los Hechos and our church is focused on a certain mission. y nuestra iglesia está enfocada en una cierta misión. We want to reach people with the gospel of Christ. Queremos alcanzar a la gente con el Evangelio de Cristo. Chapter 2, El capítulo 2, I want to talk about quiero hablarles how our church cómo nuestra iglesia is empowered by the Spirit. está empoderada por el Espíritu.
And if we trust the Lord Y si confiamos en Dios and trust the Spirit, y confiamos en el Espíritu, revival can take place. el avivamiento puede pasar, Like it took place in 1904. así como pasó en 1904, Like it took place with Jonathan Edwards in the 1730s. como en los 1730 con Jonathan Edwards, Like it took place in 1830 with Dwight L. Moody. como en el 1830 con Moody. For that to happen, Para que eso pase, our church has to be led nuestra iglesia debe ser dirigida by the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. Now, last week we talked about Ahora, la semana pasada hablamos how the apostles de cómo los apóstoles were waiting in this little room, estaban esperando en este cuarto tan pequeño and they were waiting for God to direct y them estaban esperando la dirección de and Dios to show them the way. y que Dios les mostrara el camino. And Jesus had spent some time with them, Jesús ya había pasado algún tiempo con ellos and he gave them this very clear mandate. y les dio este mandato claramente. He said, "Be my Les witnesses." dijo, sean mis testigos. Now where? ¿Dónde? You tell me. Ustedes díganme What did a he mí. say? ¿Qué es lo que dijo? Be my witnesses. Sean mis testigos. Okay? Jerusalem, Samaria, Judea, Jerusalén, Samaria, Judea the uttermost parts of the world. y los confines de la tierra. What does that mean? ¿Y eso qué significa? Be your witnesses to Christ right where you live, Sea testigo de Cristo ahí mismo donde usted vive, to the people around you, a la gente que le rodea, to the people who are from a different culture, a la gente que es de una cultura diferente, to people everywhere. a gente de todas partes. And we saw last week Y vimos la semana pasada that is our mandate. que ese es nuestro mandato, That is our mission. esa es nuestra misión. That's what God calls us to do. Eso es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros. And that may mean Y eso puede significar you need to be a witness to que Jesus usted debe ser un testigo de Jesús in your own family. en su propia familia. Start there. Ahí comienza. And here's the amazing thing. Y aquí está lo más maravilloso. The best part about this Lo mejor de todo esto is that the same power es que el mismo poder that God gave them to do that que Dios les dio a ellos para hacer eso is the same power that we can have. es el mismo poder que nosotros podemos tener. Maybe the Holy Spirit Tal vez el Espíritu Santo will do something incredible puede hacer algo increíble in your heart today. en tu corazón el día de hoy. Because the Holy Spirit here in this passage Porque el Espíritu Santo aquí en este pasaje came on the day of Pentecost. vino en el día de Pentecostés. Have you heard of that before? ¿Han escuchado de eso antes? Pentecost. Pentecostés. We're going to explain that in a few Vamos a moments. explicarlo en unos minutos. Pentecost was 50 days after Passover. Pentecostés fue 50 días después de la Pascua. Guess what today is? Adivine qué es el día On de the hoy. Christian calendar, En el calendario cristiano, this is the day of Pentecost. hoy es el día de Pentecostés. Today is Pentecost. Hoy es Pentecostés. And so maybe God will do something even more special today. Así de que tal vez Dios va a hacer algo aún más especial el día de hoy. Maybe God will move in your heart A lo mejor Dios se puede mover en tu corazón, and your family en tu familia, and Gente Unida en gente unida, to make a difference for Him. para hacer una diferencia para Él. Pentecost was one of the first great outpourings of the church. El día de Pentecostés fue una de las primeras derramamientos de la iglesia. And until the task of world evangelization is complete, Y hasta que el trabajo de la evangelización del mundo sea completo, I believe it's our duty to pray for the Spirit to show up. yo creo que es nuestra obligación orar para que el Espíritu Santo esté presente. So grab your Bibles. Así de que tome su Biblia. I want to read in English. Voy a leer en inglés. I'll read it all the way through. I want to read verses 1 through 13. And then Cynthia will read verses 1 through 13 in Espanol, okay? Él va a leer en inglés y yo voy a leer en español. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. And suddenly a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. And they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. And when they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one of them heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, "Aren't all of these men who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our own native language?"
Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they ask each other, what does this mean? Some, however, made fun of them and said, oh, they've had too much wine. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Pontón y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanos a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y proselitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Okay, I want to point out two observations this afternoon Quiero hacer dos observaciones esta tarde from this amazing story, de esta historia tan maravillosa. from this story that changed the course of history, Esta historia que cambió el curso de la historia. and from this Y story de esta historia that can change our church today, puede cambiar nuestra iglesia el día de hoy. that can change your family Que today, puede cambiar a tu familia el that día can de hoy. change your life Que puede today. cambiar tu vida el día de hoy. First of all, Primero que todo, the day it all began was significant. el día que todo comenzó fue muy significativo. It started on Pentecost. Comenzó en Pentecostés. Acts chapter 2 verse 1, El libro de Hechos capítulo 2 verso 1. when the day of Pentecost had come. Cuando el día de Pentecostés llegó. Now why did God choose Pentecost for Ahora- the Holy Spirit to come? ¿Por qué Dios eligió el día de Pentecostés para que llegara el Espíritu Santo? Two reasons that are really one. Dos razones que en realidad son una sola. First of all, Pentecost Primero que todo, Pentecostés was a Jewish holiday era una celebración judía where a lot of travelers would be in Jerusalem donde muchos viajeros estaban en Jerusalén from all across the world. de todas partes del mundo. If you study the Old Testament, Si usted estudia el Antiguo Testamento, you will see that Pentecost usted se dará cuenta que el día de Pentecostés was a Jewish feast era una fiesta judía that called for a pilgrimage que llamaba a un peregrinaje to the holy city. a la ciudad santa. Pentecost El día de Pentecostés got its name tomó su nombre because Pentecost means 50th. porque Pentecost significa 50. It takes place 50 days after Passover. Pasa 50 días después de la Pascua. So this day Así de que este día was a big deal. era una gran cosa. It was a religious festival. Era un festival You religioso. understand? ¿Sí me entiende? Secondly, Segundo, this day este día was a feast of harvest. era la fiesta de la cosecha. That's what it's called Eso es lo que le llaman. in Exodus 23 and verse 16. En Éxodo capítulo 23, verso 16, le llama la fiesta de la cosecha. In other words, En otras palabras, there was a beautiful había algo tan bello, symbolic significance. un significativo simbólico, The outpouring of the Holy el Spirit derramamiento del Espíritu Santo in extraordinary power en un poder extraordinario was meant for witness que fue
a propósito para que fuéramos testigos and world evangelization. y evangelización del mundo. And as we study the book of Acts Y como estudiamos el libro de los Hechos, over the next bunch of weeks, a través de las próximas we're gonna semanas, see vamos a ver that that's what happened. que eso es exactamente lo que pasó. Harvest happened. La cosecha pasó, The Feast of Harvest. la fiesta de la cosecha. They were celebrating harvest. Estaban celebrando la cosecha It happened. y pasó. In fact, in this passage, De hecho, en este pasaje, harvest happened. la cosecha pasó. Do you remember? ¿Sí recuerda? How many people were saved? ¿Cuánta gente fue salva? How many? ¿Cuántos? 3,000. 3,000. 3,000 was saved 3,000 fueron salvos on this day of harvest. en el día de la Can cosecha. you imagine? ¿Usted puede imaginar eso? Amazing. Maravilloso. I mean, the last year or so, El último año, más o menos, we've set up a baptistry. hemos arreglado un baptismal. Remember those days? ¿Sí recuerdan esos días? And you come in, Y ustedes ven, and we vienen had a lot of people get y baptized. tuvimos tanta gente ser bautizada, And, que fue and bautizada. throughout Westbrook and Gente Unida, Y a través de Westbrook y gente maybe unida, 40 people a lo mejor 40 personas get baptized. se bautizan And we say, thank you, Lord. y decimos gracias, Señor. Can you imagine 3,000? ¿Puede imaginarse 3,000? 3,000 baptisms? 3,000 bautizos. Jonathan and I, our arms would hurt. Nuestros brazos nos dolerían. It was a feast of harvest. Fue la fiesta de la cosecha. In fact, Acts 2:41, De hecho, en el capítulo 2, versículo 41, verse 41, those who accepted Peter's message were Así- baptized, and about 3,000 were added to their number that day. así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. This amazing move of the Holy Spirit, Este maravilloso movimiento del Espíritu Santo it took root, tomó raíz and it started on a day y comenzó en un that día was set aside que fue apartado to celebrate harvest. para celebrar la cosecha. Suddenly, De repente, secondly, segundo, it started suddenly. comenzó de repente. Look at your Bibles. Vean su Biblia. And suddenly, Y de pronto, a sound came from heaven. y de repente un sonido bajó del cielo. Now I want to talk about suddenly for a few Ahora moments. quiero hablar de esa palabra, de repente. The Holy Spirit El Espíritu Santo is free and sovereign, es libre y soberano. not bound to anybody's timing No está atado a ningún tiempo de nadie technique. o técnica de alguien for how to get its power. para cómo poder tener su poder. The Holy Spirit doesn't work on our El timing. Espíritu Santo no trabaja en mi reloj, en mi The tiempo. Holy Spirit works on its own timing. El Espíritu Santo trabaja en su propio tiempo. And that's what happened here. Y eso es lo que pasó aquí. Look at verses 2 and 3, Vean a los versos 2 y 3. English and then Spanish. And suddenly a sound came from heaven like a rush of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared to them to be tongues as of fire, distributed and resting on each one of them. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Can you imagine that? ¿Puede imaginar esa escena? It's kind of a weird thing. Es un poquito raro. I mean, you're sitting in this room Estás en un cuarto and you're worried y estás un poco preocupado and you're y scared estás un poco asustado and you don't know what God's going to y no do. sabe lo que está haciendo Dios. And Jesus had just said, Y Jesús apenas había dicho, you stay in this room ustedes quédense en este cuarto until I come back, hasta que yo regrese and then I'm going to give you special power. y les voy a dar un poder especial. And all of a sudden, Y de pronto there was this wind hubo ese viento and there was this fire, y ese fuego and it was resting on each one of y se them. posaba sobre cada uno de ellos And they're like, what? y ellos estaban como que, ¿qué? What? Yeah? That's crazy. Es un poquito loco pensar, But think about this. pero piénselo. The Holy Spirit El Espíritu Santo has come to people ha llegado a gente with a visible manifestation before, hasn't he? en una manifestación visible antes, ¿a poco no? Think about this. Piénselo. In the Old En Testament, el Antiguo Testamento, when the children of Israel cuando los hijos de Israel were wandering in the wilderness estaban en el desierto for 40 years, por remember? 40 años, ¿lo recuerdan? Do you remember how they were led? ¿Usted recuerda cómo eran dirigidos? Anybody remember? ¿Alguien recuerda? Okay. A pillar of cloud by day and a pillar of fire by night.
una muralla de nubes por día y una muralla de fuego en la noche. Remember that? ¿Se recuerdan? Remember when Jesus was baptized? ¿Recuerda cuando Jesús fue bautizado? Remember a dove ascended into chapter 4, the building shakes. El capítulo 4 de Hechos, el edificio tiembla. Acts chapter 6, Stephen's face was like that of an angel. En el capítulo 6, la cara de Esteban era como la cara de un ángel. Acts chapter 16, Y en el capítulo 16, there was an earthquake. un terremoto. At times, A veces, the Spirit el Espíritu will show up se muestra in visible ways en maneras visibles, where you can see Him. donde usted lo puede ver. And that's what happened here. Y eso es lo que pasó aquí. Acts chapter 2, En el capítulo 2 de violent Hechos. winds, Ráfagas de viento, tongues of fire, lenguas de fuego, it filled them los llenó with an overwhelming sense con una sensación abrumadora of the presence of God. de la presencia de Dios. And they were blown away. Y ellos estaban maravillados, They were overwhelmed by this. estaban asombrados. Think about what they had just been doing. Piensen lo que estaban haciendo. Can you see them? ¿Los puede ver? They're in that little room. Están en ese cuartito. They had seen their Jesus Habían visto a Jesús die on the cross. morir en la cruz. They had just seen their Jesus Apenas habían visto a Jesús being buried in the tomb. ser sepultado en la tumba. They had just seen their Jesus Acababan de ver a Jesús being resurrected. ser resucitado. They had just seen Jesus spend days with them. Habían pasado días con Jesús. They were so confused. Estaban un poco confundidos. And then they saw Y Jesus después vieron a Jesús be ascended into heaven. ser ascendido hacia el cielo. And Jesus said, stay right where you are Y Jesús dijo, quédense ahí until I come back and get hasta que you. yo regrese por And then ustedes. you'll be my Y witnesses. después serán mis testigos. Yes. ¿Sí? And there they are. Y ahí están. They're up there in that little room. Están en ese cuartito. They're scared. Están un poco asustados. They don't know what to do. No saben qué hacer. I can almost see them Casi los puedo ver. all scared, Un poco asustados. reciting the 23rd Psalm. Recitando el Salmo In 23. English, though I walk through Aunque- the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. And then suddenly something happens Y de repente algo pasa that utterly transforms que completamente transforma their knowledge of God's presence. su conocimiento de la presencia de Dios. They hear this wind Escuchan este viento and they see this fire on each other's heads. y ven este fuego en sus cabezas. And the fire begins to burn in their hearts Y ese fuego comienza a quemar sus corazones and in their mouths. y en sus bocas. And the wind surrounds them. Y ese viento los envuelve. And they're simply overwhelmed with the greatness of God. Y están simplemente abrumados con la grandeza de Dios. And it begins to spill out in praise. Y se comienza a derramar en alabanzas. Now let me explain something. Ahora déjeme le explico algo. Sometimes Algunas veces this passage is a little confusing. este pasaje puede ser un poquito confuso. In fact, some of our churches De hecho, algunas iglesias are very confused about this. están muy confundidas acerca de esto. They read this passage of scripture Leen este pasaje en la escritura and they get confused. y se confunden. Listen, Escuche, I'm your pastor. yo soy su pastor I want to teach the Bible. y yo quiero enseñarle la Biblia. This passage Este pasaje has nothing to no do tiene nada que ver with tongue speakings con hablar en lenguas like some people relate to it today. como alguna gente lo interpreta el día de hoy. It has nothing to do No tiene nada que ver with gibberish con hablar sin sentido that people don't understand. que la gente no entiende. You understand? Makes ¿Sí me sense? explico? Okay? It's not this crazy, No crazy es ecstatic hablar talk. locamente sin entender nada. No, it says Dice, they were filled with the Holy Spirit fueron llenos del Espíritu Santo and they began to speak in other tongues, y comenzaron a hablar en otras lenguas, other languages, en otros idiomas, as the Spirit gave them utterance. como el Espíritu Santo se los permitía. Being filled with the Holy Fueron Spirit llenos del Espíritu Santo. is being overwhelmed Ser llenos del Espíritu Santo es ser abrumados, with the llenos greatness of God, with the greatness of God. de la grandeza de Dios. The literal translation of verse 11
La traducción literal del verso 11 is that they were speaking the greatness of God. es que estaban hablando de la grandeza de Dios. The Spirit was giving them an expression, El Espíritu les estaba dando esa expresión and their experience was so amazing y su experiencia fue tan maravillosa that God supernaturally que Dios de una forma sobrenatural gave them the ability to communicate the greatness of God les dio la habilidad de comunicar la grandeza de Dios to everybody who was in Jerusalem, a cada persona que estaba en Jerusalén and it didn't matter what language they heard y no or spoke. importaba qué idioma hablaban. Does that make sense? ¿Sí les hace sentido? It's sort of like Es como if all of a sudden, si de pronto, all of a sudden, all of a sudden, digo de pronto, de I pronto, finished this sermon in Espanol. yo termino este sermón en español. You comprehend? ¿Sí? ¿Comprende? Hablas español. But not enough to finish the sermon. Dice, habla español, pero no suficiente para terminar el Does this sermón. make sense? ¿Sí les hace sentido? It's not this ecstatic utterance. No es hablar It sin was, the, sentido. it was the greatness of God. Era la grandeza de Dios. And people got Y confused. la gente se confundió. They said, Dijeron, aren't these Galileans? ¿que estos no son galileos? Yet we hear the message of Jesus Entonces, ¿cómo así que escuchamos el mensaje de Jesús in our own language. en mi propio idioma? God can save the whole world. Dios puede salvar a todo el mundo. The Holy Spirit can save the whole El world. Espíritu Santo puede salvar a todo el mundo, But it's His power pero es su poder and not ours. y no el mío. No el That's what nuestro. I pray for every day. Eso es lo que yo oro todos los días. That's what our leaders pray for every day. Eso es por lo que oran nuestros líderes That's what cada our día. staff prays for every day. Eso es lo que oran nuestros empleados de aquí todos los días. One person wrote, Una persona escribió, our church. nuestra iglesia. Who is the church? ¿Quién es la iglesia? We are the church. Nosotros We are the somos la church. iglesia. Our church Nuestra iglesia has fallen on desperate ha times, entrado en tiempos de desesperación, but not because of attendance, pero no por causa de la asistencia, not because of money, no es por causa del dinero, not because of a lack of involvement. no por falta de participación. We are in desperate times Estamos en tiempos de desesperación because we desperately need porque necesitamos desesperadamente a movement of God Almighty, un movimiento del Dios omnipotente and very few seem to realize it. y pocos parecen darse cuenta de ello. Can God save our town? ¿Dios podrá salvar nuestro pueblo? Can God save your family? ¿Dios puede salvar tu familia? Can God save your spouse? ¿Dios puede salvar a tu cónyuge? Can God save your children? ¿Dios puede salvar a tus hijos? Can God save this whole state? ¿Puede salvar Dios a Can He Illinois? save the whole country ¿Puede salvar a este país and the whole world? y a todo el mundo? Yes, He can. Sí, sí puede. But we put our faith and trust in Him. Que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. And so will you pray Así de que ore every day todos los días. that the Holy Spirit will come, Que el Espíritu Santo venga. change my heart Cambie tu corazón, and your heart mi corazón and everybody's heart. y el corazón de cada persona. Amen? Amén. Let's pray. Vamos a orar.